Es un tema de mucha actualidad, que tiene una gran dinámica, y qué bueno que se traiga nuevamente a la mesa del seminario. Hace como 15 años, aquí en el seminario, el doctor Rivero se acordará, y muchos de ustedes, por gestión del doctor Kretschmer, se hizo una invitación de la película, de la revista Este País, para hacer artículos de difusión, y por parte del seminario publiqué precisamente el impacto de la tecnología en la medicina del siglo XXI. Yo me documenté mucho para ver para dónde íbamos, y ciertamente que lo que está escrito, y está a su disposición esto, podemos mandarles copia del artículo. Mucho de lo que aquí se dice, pues se veía que venía en camino, y muchas de las cosas que entonces todavía no eran un hecho, ahora ya se están viendo. Creo que has hecho una excelente revisión, y además has tenido la oportunidad, de tu calidad cuando eras director del Hospital General, de poder implementar una cosa de esta magnitud. Algunos comentarios. Es interesante que cites a Billroth, por supuesto, y a Halsted, y valdría la pena que dentro del texto se mencionara que la primera idea de tener las residencias médicas, en lugar de aquellos sistemas tutoriales sin programas y sin tiempos, ellos cambiaron esto. Billroth lo cambió, y que iba ligado a la universidad. Y Halsted, en una visita, le gustó mucho ese sistema y lo implementó junto con Osler y otros profesores en el Johns Hopkins en Baltimore, y de ahí vino el sistema universal de las residencias médicas, que en México apenas empezaron, como tú bien mencionas, en el Hospital General empezó esa primera cambio, que tardó tiempo en implementarse como sistema universal de preparación de especialistas. De lo que yo he leído sobre esto, se vienen nuevas cosas. La nanotecnología, hay una compañía en Israel que está haciendo experimentos con un pequeño robot, que dicen que es del tamaño de un grano de arroz, que se introduce en el torrente sanguíneo, y que es capaz de viajar, lo controlan desde afuera, y de hacer trabajo de limpiar las arterias, de quitar émbolos, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que me llamó mucho la atención de lo que leí. La otra cosa es resaltar lo que mencionas, pero resaltar que se va a requerir de trabajo en equipo. Ya el cirujano aislado, como el clínico aislado, son ya dinosaurios. Y que además el perfil de los médicos va a tener que ser diferente, y que va a haber, ya esto está sucediendo, tiene que haber otras carreras tecnológicas que se complementen con el quehacer del cirujano, porque no es posible que el cirujano sepa de todo. La otra parte también es que, y tú también mencionas, que se trabaja en algoritmos. Ya el cerebro humano no es capaz de retener tantísima información, y entonces vamos a tener que estar apoyados, tanto en la clínica como en la cirugía, en algoritmos. En cuanto a la curva de aprendizaje, quería resaltarte, hablas de la Facultad de Medicina, que tiene laboratorios de simulación. Tiene dos. El primero que hizo el doctor Narro cuando era director, que es el de pregrado, que tiene alrededor de 20 años, y el que se hizo en el nuevo edificio de posgrado, que ahí está una tecnología mucho más avanzada, porque es para posgrado, y de hecho ahora hace poco se equipó de una manera extraordinaria, y eso ha permitido pues todo lo que tú dices, gracias a tener ese magnífico centro de simulación que está muy bien equipado y que tiene una actividad muy, muy fuerte. El último es los costos. Al principio las tecnologías son muy caras, son prohibitivas, solo para ciertos grupos, pero como muchas cosas,
un ejemplo es de los primeros teléfonos celulares que costaban un ojo de la cara y que eran enormes, ahora están al avance, cualquier persona tiene un teléfono de estos. Entonces, esto, la tecnología puede realmente bajar los costos. Y por último, los hospitales van a cambiar mucho. Los hospitales no van a tener tantas camas porque muchos procedimientos el paciente sale en cuestión de horas. Algo que tenemos que enfatizar es la relación del cirujano con el paciente, porque por lo general el paciente sabe poco de lo que le van a hacer y eso causa un impacto terrible, la familia tampoco. Yo creo que ahí tenemos que enseñar sobre todo a los residentes que tengan una capacidad de relación más amplia, que sean capaces de hablar con el paciente, porque a veces el cirujano está más comprometido con sus habilidades y su tecnología y sobre todo ahora con los nuevos dispositivos que con el mismo paciente. Entonces yo sí creo que, y eso sucede en todas las residencias, médicas o quirúrgicas, es igual. Yo creo que tenemos que enfatizar esa relación con el paciente para humanizar la medicina y que el paciente sea parte del equipo médico que está tratando la enfermedad, ¿no? Yo sí creo que tenemos que hacer énfasis en eso. Hoy por hoy los consejos de especialidad certifican y recertifican con base en un puntaje que son puramente teóricos, si puedo usar la expresión, porque piden comprobantes de asistencia a congresos, a cursos que habitualmente se dan durante el congreso, y si un médico a lo largo de 5 años que va a durar la vigencia de su certificado cumple con estos requisitos, ya automáticamente es recertificado. Estos simuladores van a permitir, y ojalá que se pueda hacer en el futuro, que la evaluación, sobre todo de las áreas quirúrgicas, donde se requiere no solo el conocimiento, sino la habilidad, la destreza, situaciones de urgencia, puedan ser calificados y evaluados aquí en simuladores, para poder dar la recertificación. Y lo comenté en las reuniones con los 47 consejos de especialidades, que estos requisitos que ahora se piden para dar la certificación debieran ser como el boleto para examinarse cada 5 años, y en las áreas quirúrgicas sería ideal tenerlo con simuladores. De otra manera, estamos viendo, y a mí me toca en la nueva responsabilidad que tengo, cirujanos que tienen su recertificación vigente, pero que algunos casos que operan verdaderamente uno duda de que si hubiera hecho un examen de habilidades y de destrezas con simuladores hubiera sido recertificado. Los costos. Las compañías aseguradoras están tomando verdaderamente un factor fundamental en los hospitales privados, en donde ellos canalizan a los pacientes de acuerdo a cómo el hospital va a salir en costos. Y en cirugía robótica, nomás por poner el ejemplo, están tratando de, pues, como lo decía bien César, de vender más robots en todos los hospitales. Una sola compañía hasta ahorita es un monopolio, va a dejar de serlo, pero las compañías aseguradoras están pidiendo precios con cirugía robótica para poderle aceptar al asegurado que se opere con cirugía robótica. En el Centro Médico ABC, en uno solo de los campus, que es donde está el robot, se han llevado a cabo como 500 cirugías robóticas. Obviamente la curva de aprendizaje de los cirujanos pues ya les permite hacer prostatectomías, por ejemplo, en 3 horas o 4 horas, que es lo que se llevan en cirugía abierta, y no las 7, 8 o 9 horas que van a durar
alguien que no tenga el expertise para usar el robot. Y ya hay simuladores robóticos, o sea, robots simuladores que pueden utilizarse para que el cirujano que quiera hacer cirugía robótica pero que no tenga el número de pacientes suficientes, pues pueda operar, no sé, un enfermo al mes, pero las otras horas usarlas en el robot de manera que esté capacitado permanentemente. Sin duda vamos a ver muchos cambios en el ejercicio de la medicina pública y privada. Hacer el esfuerzo de comparación de grandes grupos con la cirugía clásica y comparar los resultados con la actual tecnología. Por ejemplo, creo que sería muy fácil estudiar el resultado de cosas tan sencillas como la colecistectomía y ver cómo ha ido progresando el resultado con el tiempo. Los resultados no solamente de costo, sino los resultados médicos propiamente dichos. Creo que ya con el tiempo que ha pasado y para orientar mejor lo que seguramente viene de tecnología más de la que actualmente se utiliza, será muy importante poder tener una idea comparativa entre la medicina que muchos conocimos hace 20 o 30 años con la medicina actual, que evidentemente hay un cambio fundamental. Yo no nací en la época que estamos viviendo ahora. Nos ha costado mucho trabajo introducirnos a la nueva tecnología. Sin embargo, como lo digo y lo vuelvo a repetir, no es la edad física sino la edad mental, porque nos ha costado muchísimo, porque existe una resistencia al cambio muy difícil. Yo lo recuerdo en los años 90 y Rafael y Rubén no me podrán mentir, que nos criticaban como gente que hacíamos situaciones antiéticas de sacar la vesícula por unos agujeritos. Estamos hablando de 1990. La cirugía bariátrica, que se puede hacer a través de 3, 4 trócares, era casi imposible y criticable. Muchos de los líderes de la medicina y de la cirugía de esa época no quisieron llevar a cabo, porque los procedimientos que ellos llevaban, y se me costó muchísimo trabajo aprender a realizar este procedimiento, y yo no voy a cambiar. Sin embargo, en el 2019, yo creo que ninguno de nosotros que tuviera un problema vesicular se operaría con cirugía abierta, o la obesidad mórbida la hicieran con cirugía abierta. Realmente ha sido una maravilla, y el problema, como lo dice Enrique, es el aprendizaje, efectivamente. Simplemente un ejemplo, en el cáncer de próstata, que las complicaciones más severas es tener incontinencia urinaria y dejar al paciente con una incapacidad sexual, y ahora ese mismo procedimiento de cirugía ampliada con el robot, que se tardaban 5 horas, ahora las hacen en 3, el paciente no queda con ninguna secuela. Ha sido difícil y solamente empatar lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina y el cambio tan importante que ha habido. Tan es así que ahora los residentes de las diferentes especialidades, al terminar su residencia, tienen que tomar cursos especiales para esto, ya sea en México o en otros países, para dominar ese tipo de situaciones.
También es importante mencionar que cuando se inició la cirugía laparoscópica en el país, la medicina privada estaba mejor equipada que la medicina institucional. Ojalá y eso no suceda, aunque lo dudo mucho, por la nueva forma y la política que se está marcando. Creo yo que a pesar de los costos que se están mencionando, puede haber una brecha muy importante entre la cirugía privada y la cirugía institucional. Por eso fue que, cuando menos en el Hospital General, donde se manejan pacientes con características económicas, tuvieron acceso a esta situación, y que la vida nos dio la oportunidad, precisamente porque estaba en obra negra el edificio, se pudo llevar a cabo porque los costos no son tan altos. Les puedo mencionar que el costo total del quirófano híbrido fuera de 54 millones de pesos. Actualmente no se haría ni con 100 millones de pesos. Sin embargo, yo creo que ninguno de nosotros le pondría precio a nuestra vida. Sí es caro, pero los procedimientos actuales son maravillosos. Un ejemplo más, maestro. El manejo del infarto del miocardio, de los grandes hematomas que se tenían en la pierna, al meter el catéter, ahora lo hacen a través de meterlo a través del brazo. Procedimiento que antiguamente era casi difícil de llevar a cabo, ahora es el día a día en que cualquiera de nosotros ha podido resolver su problemática, y hasta el primer mandatario del país se le pudo resolver ese problema. Yo creo que tenemos que estar abiertos todos. Qué bueno que este seminario nos da la oportunidad de poder platicar y ampliar con ustedes, convivir con grandes personalidades médicas como son todos ustedes, y sobre todo de que se trate abiertamente cómo debe de ser la medicina en este país, porque creo que México tiene grandes oportunidades, grandes personalidades médicas, y que lo han demostrado, y que no solamente hemos podido superar la atención médica, sino la educación y sobre todo la investigación. Muchas gracias por acompañarme esta mañana,